Vivimos en un mundo complejo, lleno de violencia y en apariencia sin esperanza. Aunque la complejidad y la violencia persistan, la esperanza existe. La Biblia nos enseña a alzar la voz por aquellos que no pueden hacerlo. Entonces, ¿por qué no levantar la voz del Señor por quienes sabemos que están sufriendo? Conversemos. Que posiblemente sea un tema conocido para algunos, posiblemente sea un tema habitual para muchos, que no podemos reconocerlo, pero iniciamos desde una perspectiva muy importante para Levanta. Cuando nosotros podemos confrontar una situación, antes tenemos que identificarla. Suena muy lógico, pero es muy importante que identifiquemos las estrategias, nuestra historia de vida, para que nosotros podamos acercarnos a un montón de por qué. ¿Por qué esta situación? ¿Por qué yo me mantengo en un estilo relacional? Porque vamos a empezar a hablar acerca de las relaciones. Nosotros, inevitablemente, y es, por supuesto, un diseño del Señor, que nosotros vivamos en relaciones. Pero resulta ser que vivimos en relaciones mediadas por el pecado. Y a partir de esa mediación es que empezamos nosotros a mantener una serie de mecanismos de defensa. Todas esas palabras van a ser bien explicadas a lo largo de esta primera conferencia. Un montón de mecanismos de defensa que sin darnos cuenta nosotros mantenemos y las utilizamos como algo habitual en nuestra vida y en nuestras relaciones. Así que, empecemos por el principio. Toda relación humana se edifica mutuamente cuando ambas partes dependen de una fuente en común. Digo esto porque hoy vamos a hablar acerca de la dependencia emocional y por consiguiente vamos a hablar de la codependencia. Esto va a estar ampliamente explicado. Si en una relación, las dos partes dependen de una fuente en común, es decir, las riquezas de Cristo, esa dependencia va a generar los recursos suficientes para una correcta interdependencia. ¿Sí? Así que es el primer concepto que quiero ponerles en esta mañana. Vamos a hablar de dependencia y no es posible una sana dependencia entre dos partes si ambas partes no tienen una dependencia desde una fuente en común. Por más esfuerzos que hagamos, por más buenas intenciones que hagamos, por más libros que nos leamos, no podemos llegar a una dependencia nunca saludable si ambas partes no dependen de una fuente en común. Y la fuente en común es la persona y las riquezas del Señor Jesucristo. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo va tomando las riquezas de Cristo y las va trasladando al creyente. Eso es lo que nosotros conocemos como santificación. Ese proceso de llenarnos progresivamente de las riquezas de Cristo. No encontramos en el Ministerio Levanta otra ruta de intervención para poder ayudar a corazones heridos desde relaciones que a través de la vida las han maltratado. No encontramos, por más libros que nosotros podamos leernos y recursos que podamos utilizar. Ahora, esta sana y necesaria dependencia nos protege, como ya creo que lo entendemos, de otras muchas insanas y destructivas dependencias. Por ejemplo, vivimos en una cultura donde creemos que el matrimonio son dos mitades que se unen, dos mitades que llegan a ser una. Esto es realmente un gran peligro relacional, porque usted y yo necesitamos llegar a esta gran responsabilidad del matrimonio ya completos en Cristo. Como dice Colosenses 2:10, usted y yo, si estamos en Cristo, estamos ya completos. Entonces, ¿qué es un matrimonio? Pues por supuesto, son dos personas que tienen una fuente en común y a partir de ahí conviven en una sana dependencia. Es una muy mala señal que inclusive empieza desde el noviazgo, cuando en un escenario romántico se dice, por ejemplo, te necesito porque no puedo vivir sin ti. Eso suena muy romántico, pero esto es muy peligroso,
entrar en un matrimonio con este pensamiento, con estas creencias y con estos valores. Sin ti mi vida no tendría sentido. Qué hermoso que me dijo esto, ¿verdad? Me siento como una persona, técnicamente se lo respondo, como una persona que se va a hacer cargo del estado emocional o de la parte incompleta de la otra persona. Entonces, ¿quién va a completar al incompleto o a la incompleta? La pareja. Y de este error relacional empiezan a crecer muchísimos otros problemas que se van habituando y normalizando en la relación. Así que vamos ya tejiendo conceptos. Entramos al matrimonio donde dos partes están completos en Cristo y se mantienen completándose, porque estamos en Cristo completos y a la vez nos completamos diariamente, porque el Señor dice, si ustedes no permanecen en mí, nada pueden hacer. Así que, estar constantemente dependiendo de una fuente en común, por eso insisto en el concepto, porque es muy importante entender esto. En tanto dos partes estén con una fuente en común, la dependencia. ¿Dependemos de los demás? Claro que sí, por supuesto que sí. Dependemos del ánimo de los demás, dependemos del consejo de los demás, dependemos de un abrazo en su momento, dependemos de recursos materiales, dependemos de la compañía, del ánimo. Claro que dependemos unos de otros. Y hablamos de dependencia saludable. Pero esta dependencia saludable viene en tanto las dos partes, creo que ya está claro, dependan de una fuente en común. Desde la dependencia de una fuente en común se logra una base fundamental, que es otra frase que quisiera que nos quede muy claro, que es la creación conjunta. Creación conjunta. ¿Cuál es nuestra primera frase fundamental? Que dos partes tengan una fuente en común. La fundamental para nosotros es la creación conjunta. La creación conjunta, ¿qué significa? Creo que la palabra lo sugiere. Poder crear, en este caso en un matrimonio o en cualquier otra relación, donde las partes tengan oportunidad de aportar, de opinar, de exhortar, de corregir. Si no se da en una relación la oportunidad de opinar, de no estar de acuerdo con una situación, de poder expresar la propia necesidad y el propio deseo, no puede haber en esa relación creación conjunta. Desde la creación conjunta es cuando nosotros nos sentimos enriquecidos y enriquecemos a la otra persona en una relación. No hay otra forma de concebir el matrimonio si no es desde la creación conjunta. Y aunque hablo de matrimonio, hablo de relaciones. Desde cualquier otra relación. ¿Cómo se siente usted y yo en un sistema donde usted se sabe que no puede opinar? O, aunque opine, no importará. ¿Cómo se siente usted en ese tipo de relación? Digo esto porque esto va tejiendo el entendimiento de la codependencia. Cuando lleguemos al concepto vamos a entenderlo muy bien después de entender estas cosas antes. Así que, ¿cuál es el objetivo de la creación conjunta en cualquier relación, especialmente en el matrimonio? El que ambas partes se animen a permanecer en dependencia de la fuente en común. Y esto es vital y fundamental, porque ya empezamos bíblicamente a encontrar el propósito de lo que es un matrimonio o cualquier otra relación. Ambas partes se animan a permanecer en una fuente en común. Porque como hablamos desde el principio, no es posible que haya una dependencia que la necesitamos si antes ambas partes no dependen de una fuente en común que es Cristo. El apóstol Pablo nos va a dar dos grandes amenazas en 1 Corintios 12 en contra de la creación conjunta. Y aquí ya entramos en materia de dependencia y codependencia. Dos grandes amenazas. Voy a buscar 1 Corintios 12
y les leo para ustedes unos versículos solamente. La primera amenaza en contra de la creación conjunta es la autodesvalorización. Recuerden que estamos en el marco de crear conjuntamente. ¿Por qué digo esto? El apóstol Pablo señala en versículo 15, si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Es decir, hablamos de un organismo relacional. La autodesvalorización es, no soy mano o no soy ojo, por ser oreja, etc., y por tanto no tengo el valor, no tengo la importancia, no tengo la oportunidad de crear conjuntamente como lo haría un ojo que sí tiene más valor y prestigio. Bien, esta es la autodesvalorización. Ahora, aquí está el punto, la autodesvalorización, es decir, por no ser ojo, yo siendo oreja, no tengo valor, es donde se empieza a formar la dependencia emocional desadaptativa. ¿Por qué razón? Porque a partir de esa idea, usted y yo vamos a pretender encontrarnos, identificarnos, valorarnos, estimarnos a través de la otra persona. Exactamente, a través del ojo, siendo yo oreja. Por eso es que es el primer peligro en contra de la creación conjunta. El mecanismo de defensa relacional, es decir, ¿qué hago yo en esta relación para continuar con la relación? Porque necesito ser amado o necesito ser amada, es ajustarme a un sistema que no funciona, pero tengo que ajustarme. ¿Cómo yo me ajusto? Dependiendo emocionalmente de la otra persona. Vean que ya yo quito la mirada ¿de dónde? De la fuente en común. Ya la pongo en una dependencia excesiva en otra persona. Y aquí empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque las acciones que yo haga para mantener ese tipo de vínculo es codependencia. Entonces, primero, inicio desde una dependencia emocional. Y todo lo que yo haga para mantener esa dependencia emocional es la codependencia. Yo necesito hacer dependiente de mí a la otra persona por medio de estrategias que vamos a ver. Por ejemplo, el control. Necesito controlar la otra persona, necesito controlar su estado emocional, necesito controlar las acciones que haga. Otro problema es responsabilizarme de lo que haga la otra persona. Miren, cuando un codependiente busca responsabilizarse de la irresponsabilidad del otro, es una carga que ni usted ni yo podemos llevar. Dios no nos diseñó para cargar la carga de otros. No lo podemos hacer. Puede ser una pretensión humana. Y podemos creernos que esa es nuestra visión relacional. Pero el resultado de esto son secuelas, se llaman psicosomáticas. Es decir, desde la ansiedad, desde la depresión, empieza nuestro cuerpo a gritar por ayuda. Porque no puede contener tanta carga emocional. Con nosotros mismos nos basta. Y nos sobra. Para que yo piense que mi misión relacional es estarme encargando de la responsabilidad de otras personas. Y la conclusión, por eso decía al principio, no se trata al final de decir, qué buena conferencia, ya terminé creyendo, claro, ya me explicaron que no me tiene que importar nadie. ¡Qué alivio! Ya voy a ajustar mi concepto ministerial, matrimonial, etc. Ahí que cada uno haga lo que quiera. Yo, por ser muy pasivo, es que tenía ese problema, ya lo entendí. No es esto. Es cómo llegamos a ejercer saludablemente la compasión. Cómo ejercemos saludablemente el servicio. Cómo cumplimos más la misión de la expansión del reino de Dios. Porque el Señor necesita personas, necesita siervos sanos, que sepan comer para que den de comer. Que sepan amar para que puedan amar.
¿Y cómo nos amamos a nosotros mismos? Dejándonos amar por Dios. Entonces, sobre este primer peligro de la autodesvalorización, desde allí de verdad que inicia una necesaria vinculación con el otro. Si la otra persona no está en mi vida, yo me siento incompleto. ¿Por qué? Porque no entré a la relación completo. Y busco equivocadamente completarme en la otra persona. Se me fue la mitad de mi vida, absolutamente amenazante para nuestra vida. En versículo 18 va a decir Pablo, en realidad Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Allí está nuestro sentido de valoración. Usted es, Dios quiere que usted sea. Y desde este concepto, nosotros podemos relacionarnos con otras personas. Muy bien. En resumen, usted es muy importante para el Señor. Muy importante. ¿Por qué digo esto? Porque cuando usted y yo terminamos en una relación, no queriendo ser como nosotros somos, desde la codependencia, imagínense ustedes que yo entienda mi relación como un ajuste a las responsabilidades de la otra parte. ¿Ven? Nos exponemos a que nosotros vivamos siempre pendientes de coincidir con lo que la otra parte piensa, siente y hace. Y esto nos coloca en un estado de muchísima vulnerabilidad. De hecho, los casos más graves que nosotros tratamos en cuanto a violencia doméstica es cuando, llamémosle así, la parte víctima coincide con el criterio del abusador. Por ejemplo, usted es tonta, yo soy tonta. Usted no puede hacer A, yo no puedo hacer A. Usted no está triste, sino que es muy sensible. No estoy triste, soy muy sensible. Al final de la relación, ¿quién soy? ¿Cómo me hizo Dios? ¿Cuál es mi papel en la vida? No sé quién soy. Así que aun cuando yo no esté en tal relación, sigo psíquicamente conectado con tal relación porque es la relación que me define a mí. Necesito tal persona en mi vida, aun cuando me maltrate o me maltrató. Porque yo ya coincido con el criterio. Yo me veo, yo me valoro, me identifico, me defino desde lo que me diga la otra fuente. Bien, vean el peligro de exposición. ¿Qué significa esto? Ahora, la segunda amenaza en contra de la creación conjunta es la autoimportancia. La primera fue la autodesvalorización. El otro extremo es la autoimportancia. Por ejemplo, el Pablo va a decir en el versículo 21, ni el ojo puede decirle a la mano, no te necesito. Ustedes pueden ver acá la amenaza en contra de la creación conjunta. No necesito tu opinión, no necesito tu aporte. Es más, yo te voy a decir para qué te necesito. Pero tus aportes, tus exhortaciones son para mí una amenaza. Por eso es que es el otro gran peligro relacional en contra de la creación conjunta, la autoimportancia. ¿Por qué? Porque primero desprecio y luego violento. Primero desprecio y luego violento. Terminando con este capítulo de 1 de Corintios, va a decir Pablo, versículo 19, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Tiene mucha lógica, ¿no? Si todos fueran ojo, ¿dónde estaría el cuerpo con todas las maravillas del cuerpo? Si en un matrimonio hay una persona que evita la creación conjunta, en esta pregunta, ¿dónde estaría el matrimonio? No tiene sentido el matrimonio. Porque solo tiene sentido en un crecimiento desde la creación conjunta. La dependencia, como creo que podríamos ya concluir,
tiene una gran relación en el mantenimiento de lo que es este tipo de amenaza. Bien, desde una falsa sumisión, que lo vamos a trabajar en este día. Una falsa sumisión es aquella donde se pretende que la parte más vulnerable no pueda opinar, corregir, contribuir, y para colmos se sostiene bíblicamente, en una pésima hermenéutica, por cierto. Entonces, va en contra de este ataque al cuerpo, desde este punto, la sobreestimulación o como hemos dicho acá, estimarse demasiado, ¿no? Entonces, el punto es, para cerrar esta primera parte, aunque todos somos dependientes de muchas maneras, la dependencia deja de ser saludable cuando la persona, y pongamos mucho énfasis en esto, una dependencia deja de ser saludable cuando la persona es capaz de asumir responsabilidades y no las hace. Allí ya la dependencia deja de ser funcional y enriquecedora. Cuando la otra parte es capaz de asumir responsabilidades y la otra parte asume las responsabilidades de la otra parte. Bien, y por ello se carga de las consecuencias que debería vivir la otra persona para que sea esa persona la que crezca a través de sus consecuencias. Pero no, se las evito, las cargo yo, así que ni camino yo bien y la otra persona tampoco tiene una motivación, aunque sea desde el sufrimiento de las consecuencias, para rectificar. Como le pasó al hijo pródigo. Cuando nadie le daba de comer, el versículo que viene es, y entonces volvió en sí. Pero antes tuvo que pasar que nadie le daba nada. Pues ya mi papito no está. Ya gasté las cosas de mi papá. Mi papá ya no me va a dar nada. Hasta en ese momento, dice, volvió en sí. ¿Qué pasa con una esposa o esposo codependiente? Y digo más esposa porque es más la estadística que tenemos nosotros. ¿Qué sucede? Que piensa que amar al esposo es atenderlo más emocionalmente. Pero el agresor o una mente agresora no tiene problemas en su forma de sentir, tiene problemas en su forma de pensar. Y a partir de pensamientos desadaptativos es que siente de determinada manera. Y una esposa muy bien intencionada va a atender el estado emocional del esposo. Negro, ¿qué necesitas? Te hago esto y lo otro. Esto. Entonces, dale énfasis al estado emocional de la otra parte. Pero ¿qué está alimentando más? Está alimentando más el egocentrismo y esa idea de que tiene derechos y privilegios exclusivos. Entonces, ese es el problema de una parte, sea hombre o mujer, la parte agresora. Creerse, desde esta amenaza de Pablo, ¿verdad?, la autoimportancia, que yo tengo en mi relación derechos y privilegios que usted no puede tener. Así que entre más me atienden a mí emocionalmente, más me alimentan esta manera de pensar. Y me molesto porque no me atienden emocionalmente. Y es echarle, como decimos, más leña al fuego, ¿verdad? Por eso es que, como empezamos identificando para poder confrontar. Ya por lo menos vamos teniendo herramientas. Mira, y mi vida relacional traté de lograr una creación conjunta desde la tensión emocional de la otra persona. ¿Y por qué no resultó? Porque la metodología estaba totalmente equivocada. Estaba alimentando la amenaza de la creación conjunta llamada autoimportancia, que es lo que estamos viendo acá. ¿Bien? Solamente cuando dejamos de autodespreciarnos y cuando dejamos de autovalorarnos o sobrevalorarnos, es cuando se llega a la conclusión del apóstol Pablo en versículo 25. A fin de que no haya división en el cuerpo. A fin, es decir, atacando estas dos amenazas, vamos a tener esta consecuencia. A fin de que no haya división en el cuerpo, sino que sus miembros se preocupen por igual unos por otros.
¡Qué maravilla! Viendo las dos amenazas, viene ahora sí el servicio que damos nosotros, porque aquí no es, no llorar con el que llora, no reír con el que ríe, no significa esto. Es que nosotros estamos siempre dispuestos a ayudar. Somos llamados y capacitados para esto, para el servicio, para la compasión, para la misericordia. ¿Bien? Pero en una compasión y en una ayuda donde enriquezcamos a la otra parte para que vaya asumiendo su papel responsable en la situación en la que está. Y esta es la verdadera edificación a la que estamos llamados. No es yo te ayudo diciendo tranquilo, no hagas nada. Eso lo podríamos hacer con nuestros hijos pequeños, evidentemente. Pero ¿cuál es la labor de un papá? Poco a poco irles enseñando en ese proceso de ayuda a que vayan asumiendo sus propias responsabilidades. Los vamos enriqueciendo. Qué terrible es contar con un hijo ya mayor de edad que siga pensando como un niño. Si mi mami o mi papi no me hace esto o lo otro, no hago nada. ¿Qué problema es esto? Bien, vamos a avanzar. El Señor, como sabemos, en Mateo 22, 37 y 39, nos da el resumen de la voluntad de Dios o la ley. ¿Qué es la ley? La voluntad de Dios. Así que Jesucristo resume la voluntad de Dios, es decir, lo que Dios quiere como soberano. Que le amemos a Él sobre todas las cosas. ¿Y qué más? Que amemos al prójimo, pero ¿cómo? No en vez de nosotros mismos. Recordemos que es la voluntad de Dios, resumida por el Señor Jesucristo en 2 líneas. Es decir, la voluntad soberana de Dios es que usted y yo nos amemos a nosotros mismos. Y no tiene relación con egoísmo, egocentrismo, no. Es porque en la sabiduría del Señor sabe que nosotros podremos amar bien y mantenernos en una relación saludable de amor desde la atención a nosotros mismos. Otra vez, ¿cómo nos atendemos a nosotros mismos? Dejándonos amar por Dios. Porque aquí nos separamos de los ideales humanistas. Y muy separados. Porque dentro del ser humano no está la capacidad para la iluminación, sino externa a nosotros, externa a nuestra naturaleza, que siempre tiende a lo malo. Y por eso es que cuando nosotros decimos amémonos a nosotros mismos, no es una voz para decir desatendámonos de lo demás, es busquemos constantemente la permanencia en la fuente de Jesucristo. Y así nos amamos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque a través de la fuente de Jesucristo nos encontramos a nosotros mismos. ¿Quién soy? Y el Señor me hizo así, y me acepto y me amo como Dios me hizo, con todo lo que queramos poner. Pero yo sé cuál es mi identidad a partir de lo que Dios dice que yo soy y lo que quiere que sea. El punto es que la codependencia viene con dos líneas. Primero, la codependencia es una esclavitud. Va a decir el apóstol Pablo, cuando Dios nos hizo libres por medio de la muerte de Cristo, pagó un precio muy alto. Y no pagó un precio muy alto para darnos identidad, para recobrar nuestra identidad, perdida por el pecado. Porque el Señor nos hizo al principio, o en una humanidad representativa, a imagen y semejanza de Dios. Por eso no debemos hacernos esclavos de nadie. ¿Qué es estar esclavo de alguien? Gracias por escucharnos. Estamos listos para seguir conversando a través de nuestras redes sociales. En Instagram, búsquenos como @levantacr. En Facebook, como LevantaCR. O contáctenos al correo alonso@levantacr.org.